a la realidad al total. lugar, al estamos lugar. en la realidad. Estamos, por supuesto. Pero digo, vamos a un vamos negocio. Hagamos en cuenta que vamos a comprar un negocio. Vamos a los precios. Esto que decía José recién, anda a comprar hierro rápido. Que traiga ahora hierro. Y después vemos lo otro, porque el precio se escapa. ¿Y qué pasa con los precios? Facu Menchabota está en el móvil, nos va a traer toda esta información. ¿Cómo Esto estás, sí Facu? que es una actividad extrema la que estás haciendo hoy, Facu. Difícil. Hoy es una actividad extrema, chicos. Buenos días, buen jueves para todos ahí en el piso. Escuchamos muy atentamente los precios que estaban manejando recién, que estaban hablando, los materiales que van a aumentar, qué es lo que tenemos que ir rapidito. Así que nos fuimos del canal, nos movilizamos rapidísimo hasta Guaymallén y vinimos a ver cuál es la realidad de estos precios. Tengo a mi derecha a Roberto Pieradrey, que nos va a contar cuál es el precio real de todos estos materiales, chicos. Porque, a ver, tenemos que hablar del cemento, tenemos que hablar de las varillas de hierro, tenemos que hablar de los áridos. Y les propongo ese jueguito, es decir, chicos, a ver, ¿cuánto cuesta hoy para ustedes una bolsa de cemento? Uf. Mirá, que sube todo el tiempo. 560 pesos. Claro, Sí. 500 Juan pesos de Pizarro, 500 para 560. Sí. 560, a ver, perfecto. Roberto, buenos días. Buen día. El precio de la bolsa de cemento, ¿cuánto está rondando más o menos? Hoy está rondando, según la marca y la cantidad que compres y la forma de pago, entre 550 y 600 pesos la bolsa. Siguiendo Juanpi. este Muy orden. bien. Varilla de hierro, ¿cuánto cuesta? La varilla de hierro se vende aproximadamente, para tomar un parámetro, que es la del 8, que es la que todo el mundo habitualmente pregunta, tenés que pensar aproximadamente en entre 700 y 800 pesos, volviendo a lo mismo, de acuerdo a la cantidad y la forma de pago. Mientras nos movemos un poquito con Brunito para mostrarles todos los materiales que tenemos aquí en el corralón, vamos a preguntarle también por el tema de los áridos, cuánto cuestan el precio de los viajes de arena, el precio del ripio. Tenemos también muchas preguntas respecto a la cerámica, chicos. El Sí. precio del ladrillo, la verdad que varía constantemente. Nos comentaban recién que el precio del dólar hace que modifique diariamente. Roberto, contame cuánto está costando hoy el precio del ladrillo. Del ladrillo tenemos que pensar aproximadamente en 30 pesos, según si es a retirar de horno o puesto en obra y de acuerdo a la calidad del mismo. Alrededor de los 30 pesos. Chicos, el precio de la cerámica, ¿cuánto creen que es hoy en día? Para Y ahí 30, varía, varía mucho, porque Perdón, Facu, Sí, 30 recién. pesos ¿qué? ¿El metro cuadrado? Bueno, mira, les propongo el ladrillo, una un más ladrillo, fácil. vos El comprás ladrillo. por 1000 ladrillos. Claro, a ver, no compras por un solo ladrillo. Comprás generalmente Por de 1000 1000 ladrillos. de 1000 ¿Cuánto para puede arriba. costar más o menos? Ese es el precio unitario, de ahí lo multiplicas por la cantidad que quieras. Generalmente en el viaje van entre 2.000 o 2.500 ladrillones si fuera el viaje completo. Pero ese es el precio unitario, el que dijimos recién. Muy Chicos, la varilla, el cemento, los áridos, los ladrillos. La verdad estamos tratando de ver cuáles son los precios de estos artículos esenciales si queremos empezar ya a pensar en querer armar una casa, como nos comentaba recién, de 60 metros cuadrados. Sí. Por ejemplo, allá en el fondo vemos un montón de material. El tema de los áridos, el tema de la arena, el tema del ripio, ¿cuánto está costando hoy un viaje? Tenés que pensar aproximadamente 6.000 pesos un viaje de aproximadamente 6 metros, 5 metros cúbicos. Estamos hablando de los 6.000 pesos, me dijiste. Sí, alrededor de los 6.000 pesos el viaje es de eso. bien. Facu. Chicos, la verdad que cada vez está... Sí, Majo. Sí, no, completa y vas a decir algo, perdón. Sí, que la verdad que vemos Está cada vez que más aún caro. así los precios que van rondando día a día, recién escuchábamos que el dólar sube constantemente y hace que los precios que estamos hablando del corralón esté constantemente atado. Sí. Verónica nos va a poder comentar un poquito cómo ha sido el comportamiento de los mendocinos en la época de pandemia, porque nos decía, chicos, durante la pandemia la verdad que el mendocino optó por comprar más. Vero, ¿esto fue así entonces? Sí, buen día. Así ha sido, lo notamos en cuanto se reactivó la actividad. La gente, de hecho, hacían cola para comprar materiales. Nosotros, bueno, según nuestra impresión fue que la gente necesitaba de alguna manera volcar sus ahorros en algo que no se vaya desvalorizando. El dólar es difícil, digamos, acudir a él. Por ende, los materiales son el próximo modo de ahorro, digamos, de la gente.
Hubo mucho movimiento hasta fin de año aproximadamente, donde nosotros notamos que se frenó bastante la actividad. Y hoy hemos visto que hay programas como el programa de Mendoza Activa, donde la gente se ha animado también a construir, no solo a la compra de materiales, que muchos lo usaron para acopio, sino que se animaron a hacer la construcción de su casa o alguna refacción. Eso está también impactando en nuestra actividad. Coco, te escucho. Sí, me gustaría volver un poquitito atrás. Seguimos en el mismo tema, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer una casa básica de 60 metros cuadrados? Estamos ahí en un comercio que vende los materiales. El saludo de paso para Roberto y Verónica, quienes conozco y mucho. La pregunta para Roberto es, estimativamente, para una casa de 60 metros cuadrados, ¿qué cantidad de ladrillo, para que la gente pueda hacer un cálculo, ¿no? ¿Qué cantidad de ladrillos harían falta y qué cantidad de cemento? Sabemos que varía mucho de acuerdo a las terminaciones, que si el veredín, que si el contrapiso en el patio, no sé. Pero más o menos, estimativamente, ¿cuánta cantidad de ladrillos, qué cantidad de ladrillos y cuántas bolsas de cemento para una casa de 60 metros cuadrados que es como la base de la que estamos hablando? Roberto, preguntan los chicos del piso, para hacer una casa de 60 metros cuadrados, aproximadamente de cuántos ladrillos estamos hablando que necesitamos y de las bolsas de cemento también. Mira, todo esto es muy relativo al proyecto, de acuerdo a los tamaños de las aberturas y todo lo demás. No hay un parámetro que te dé la cantidad de material por metro cuadrado. Depende muchísimo del tipo de terminaciones, de las aberturas que tenga. Hay un costo que es muy relativo por metro cuadrado de construcción, que estaban hablando alrededor de los 60.000 pesos el metro cuadrado de construcción. Pero eso está relativo porque depende muchísimo de las terminaciones. Si tú colocas como piso una cerámica que vale 800.000 pesos el metro, 1.500, o colocas un porcelanato que vale 3.000, te varía toda la diferencia. Entonces se complica sacar, hay que ver el proyecto para determinar el costo. Sí. Y en cantidad, digo, específica de material, por ejemplo, de cantidad de bolsas, más o menos, ¿cuánto podríamos estar hablando estimativamente? Mirá, relativamente, de acuerdo al proyecto, con esa cantidad de metros, podés estar hablando de 300 bolsas de cemento, claro, aproximadamente, más los químicos que hoy en día son fundamentales en la construcción. Vos no podés construir si no usás un hidrófugo, si no inhibidores de humedad y todas las demás cosas para hacer una construcción medianamente durable. Claro. Facu, estilo... Verónica, preguntarte... Si Facu, no, decirle a Roberto, sí, perdón, 2 segundos, estilo IPV, para que él también pueda orientarse y guiarse. Casa estilo IPV, digamos, estamos partiendo de la casa básica, digamos, ¿no? Claro. Básica, base, como para que él pueda orientarnos. Pero recién decía la cantidad de bolsas y es para multiplicar, digo, cuánto sale un ladrillo. Y si él cree que realmente con 60.000 pesos se puede hacer esa casa básica, porque él vendiendo materiales puede decirnos si se puede hacer realmente con 60.000 pesos por metro esa casa básica estilo IPV con las características que seguramente sabe que tienen. Roberto, pregunta a los chicos si utilizando la casa del IPV como base, con esos 60.000 pesos por metro cuadrado que estamos más o menos manejando, ¿crees que realmente se puede llegar a utilizar? Para una casa tipo IPV sí, debería estar dentro de esos montos. De todas maneras, tengamos en cuenta que los precios están moviéndose en forma permanente, debido en gran parte, por ejemplo, los aumentos en los combustibles han impactado muchísimo, porque nosotros movemos todo en base a transporte, ha impactado muchísimo en los cambios, y los cambios están haciéndose cada vez más continuos y de mayor porcentaje. Sí. ¿Qué cantidad de ladrillos, si Facu? yo quiero proyectar, empezar a hablar de una casa. Sí, Majo. Bueno, volvemos otra vez a una casa tipo IPV. En cantidad de ladrillos, ¿cuánto más o menos estamos hablando en cuanto a cantidad? Y podés estar hablando de 4.000 o 5.000 ladrillos, de acuerdo a todo el contexto de la construcción, si tuviera cierres o no tienen los cierres que hacer. Te digo que esto es muy variable, hay que ver una planimetría para poder determinar. Vos sabés que por metro cuadrado de pared entran aproximadamente 36 unidades de ladrillo y de acuerdo a eso es lo que deberías proyectar en el final. Pero, como te dije recién, todo depende de la cantidad de aberturas, todo depende de tantas cosas. Hay que tener un plano en la mano y eso se evalúa, Facu, es muy fácil.
Pará, me quiero quedar un ratito ahí. Si ahí. empiezo a hablar, quiero empezar a armar mi propia casa. Sí. Perdón, Facu. Ya te dejo hacer la pregunta. Perdón, no me mates. Ya te dejo. Ya vamos con ella. Perdón, Está bien. Pero me quiero quedar con Roberto porque tiene que ver. Va por ahí, tiene que ver. Porque digo, hay cuestiones que antes era más barato. Digo, chapa, machimbre. ¿Quién marca el precio? Yo entiendo lo del dólar. Pero digo, por allí materiales que antes eran más económicos, hoy directamente no los encontrás a precio. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué todo está atado al dólar? ¿Por qué todo se escapa? ¿Por qué todo se va por las nubes? ¿Por qué uno dice, bueno, no, voy a poner entonces acá techo de chapa porque es más barato? Ya no es más barato como era antes. Bien, Roberto, antes hablábamos de materiales mucho más económicos, pero que hoy también se han ido por las nubes. ¿Quién es el que marca el precio y el aumento de este tipo de materiales? Indudablemente lo que ponemos la cara al público somos los últimos eslabones de venta. Todo esto se empieza en los proveedores, en las grandes empresas, sean las acerías o las cementeras, son las que van marcando el rumbo de los cambios de precios, indudablemente. Fábricas de cerámica. Y otro tema que ha impactado mucho es la falta de materiales. Por ejemplo, hoy el tema del acero es complicadísimo, no hay entrega permanente, no hay una programación y la variación de los precios es constante. En la cementera los aumentos son más paulatinos, son más modigerados y hay entrega, hay abastecimiento. En el tema cerámica está muy complicado el abastecimiento, tenés que adaptarte a lo que están fabricando y traer ese material. Todo lo que está en exhibición depende de que lo tengas en stocks, y si no, no hay para entrega. ¿Se está optando por estos materiales más económicos? Todo es relativo porque de una cerámica económica la fabrican cada tantos meses y cuando hay que traerlo y estoquearlo. No es que hagan una cerámica más cara sí y la más barata no, hacen todas, pero muy paulatino y todo pautado. Bien, ahora sí, Vero, preguntarte, soy principiante en esto, tengo un lote, quiero empezar a construir, digo, ¿cuáles son los tips para empezar a programarme de esta forma? ¿Qué tengo que empezar a comprar o presupuestar en primera instancia? ¿Cómo es o cuáles son los tips que nos recomendás vos para empezar? Sí, en primer lugar es ver el proyecto que uno tiene más o menos en mente, ver si a lo mejor se puede proyectar una ampliación, porque muchas veces nos pasa que hacemos un presupuesto y lamentablemente los precios van modificándose permanentemente y no logramos completar la cantidad de metros que tenemos en nuestro deseo. Por lo tanto, la idea es ver si se puede hacer algún proyecto que sea modular, digamos, por así decirlo, y luego, bueno, presupuestar lo que es de obra gruesa en primer lugar. Si se puede hacer acopio, es lo ideal también, es una forma de ganarle a los aumentos y bueno, tener mucho cuidado también donde uno hace esos acopios. Bien, y por ejemplo el techo de chapa, ¿se ha considerado o este tipo de alternativas empieza a ser más viable para la gente? Es viable, también es caro, son construcciones más rápidas, también depende mucho del bolsillo, del gusto de la persona. Hay que tener en cuenta que Mendoza es un clima bastante árido, frío, caluroso, depende de la época del año. Hay muchos materiales que hoy existen que ayudan a que se puedan evitar estos cambios tan bruscos de temperatura en las construcciones y también de alguna manera cuidar nuestro bolsillo y la ecología. Facu. Por último, me comentabas recién, ¿cada cuánto se estaban realizando estos aumentos? Sí, bueno, hemos visto que estos aumentos cada vez se van realizando de manera más continua. Aproximadamente casi todos los meses estamos teniendo aumentos en los materiales como el cemento, hierro, todo lo que es, digamos, obra gruesa. Griferías también estamos teniendo aumentos que son cada vez más seguidos y más grandes. Lo mismo nos está pasando con las cerámicas, entonces se nos complica entre el abastecimiento y los aumentos. Es difícil construir, pero en este país creo que siempre es el momento, porque más adelante sabemos que las cosas siempre van aumentando, entonces bueno. Sí, Coco. La última de mi parte, si despedimos a nuestros invitados que gentilmente nos han recibido. ¿Está vigente la hora 12 o hora 18 para la compra de materiales o no?
Pero me hablabas recién de Mendoza Activa, te pregunto, ahora 12, ahora 18, ¿ha reactivado la economía y está activa en este momento para poder hacer estas compras? Sí, en los materiales de construcción solamente se tiene ahora 12 y ahora 18, los otros planes no están habilitados aún. Hay mucha gente que, digamos, depende su construcción de estas formas de pago. Mendoza Activa ha sido una buena opción para que mucha gente pueda realmente aprovechar esos beneficios que está otorgando la provincia. Ha reactivado la actividad justamente en estos momentos en los que se ha frenado mucho, lo hemos notado desde la pandemia. Si bien es un proyecto que aún el programa está en vías de desarrollo, viene ahora la segunda etapa. Hay muchas billeteras virtuales, nosotros ya hemos habilitado todo para recibir esos beneficios que tiene la gente. Por último, para explicarle bien a la gente, los 3 elementos esenciales que uno tiene que empezar a tener en cuenta para poder construir. Primero que nada, el tema de los precios, ver el tema de los acopios y, bueno, definir un poco también las terminaciones, nos va a ayudar a ver, el precio final de la obra. Los tiempos también son importantes. Gracias, Vero. Gracias. Muy bien, Facu. Ahí Verónica y Roberto Pierandrey nos comentaron bien cuáles son los precios de la realidad en la que estamos viviendo. Hablábamos recién de los 4 millones de pesos de una casa, poder hacer 60 metros cuadrados, y hoy nos acercamos al corralón para saber bien cuáles son los precios reales de cada uno de los elementos necesarios para poder prepararla. Muy bien, Facu, definitivamente extrema la experiencia de hoy. Agarra lo que quieras, todo vale ahí, así que agarra lo que quieras y tráelo. Un ladrillo me viene bárbaro, agarra lo que quieras, mira, lo que quieras y tráelo. Chao, Gracias, Facu, saludos ahí a la gente, gracias.